año le fue muy mal a un país vecino. Ese país es Ecuador. En la región, Ecuador ha sufrido uno de los golpes más duros por la delincuencia. Hoy cierra el año con una disminución de muertos, pero un aumento en las extorsiones y secuestros. Esta crisis de seguridad podría traer consecuencias a nosotros, los países vecinos. Vamos a verlo. Policía Nacional, la nace, les devuelve la libertad. Es el momento de la liberación de un reconocido futbolista cautivo en una apartada zona de Esmeraldas, provincia que limita con Colombia. El secuestro y la extorsión han sido dos de las grandes amenazas durante 2024, como efecto de la actividad del narcotráfico. Al momento estamos con 13.157 extorsiones. Pero hay que tener en cuenta una situación. Estas extorsiones, en su mayoría, son producidas en el primer semestre del año. Tenemos actualmente 2.091 secuestros. El oficial explicó que luego de un inicio de 2024 difícil, matizado por la toma de un canal de televisión y violencia carcelaria extrema, hay una ligera estabilización de los delitos en general, con múltiples liberaciones de víctimas. Hemos alcanzado la liberación de 1.034 personas de este año. Hemos detenido a 1.021 personas por el delito de secuestro y extorsión. La investigadora Michelle Maffei dijo que detrás de esas estadísticas hay más afectados, que no denuncian por miedo, y catalogó a 2024 como decepcionante. Porque eligieron un camino hipermilitar contra el crimen organizado. El gobierno optó por contener el crimen sin considerar la prevención ni la depuración de las fuerzas del orden, según la académica. Fuerzas Armadas, debido a que están combatiendo cara a cara el crimen organizado, la institución está teniendo los mismos problemas de corrupción que Policía Nacional. En enero pasado, el gobierno declaró un conflicto armado interno y catalogó a 22 bandas como terroristas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Importante, José, entonces lo que estamos viendo en la nota, Ecuador, ¿no es cierto? Una escalada de violencia en los últimos meses. ¿Y cuánto se ha hecho para poder frenar esta situación? Explícanos, por favor. Así es, el gobierno en realidad está tratando de enfrentar esta situación de violencia. Es muy duro, incluso es un reto para el gobierno de Daniel Noboa, porque él ha llegado justamente con la intención de frenar la delincuencia. Sin embargo, una cosa muy interesante, la gente se pregunta qué papel, qué rol juega el Perú en todo esto, en qué parte nosotros estamos y qué tanta vinculación tenemos con ese país. En realidad muchísima, solamente te pongo dos ejemplos. La primera es que la expansión de la delincuencia hace que organizaciones criminales, como por ejemplo los tiguerones, los lobos, ya no solamente operen en el Ecuador y en la zona sur del Ecuador, sino también en nuestro país. Por ejemplo, en el puerto de Paita se ha encontrado, digamos, droga, exactamente, que iba a ser llevada hacia Ecuador, de Ecuador a Colombia, porque nosotros somos, digamos, una especie de punto, ¿no?, donde se elabora todo esto y de ahí se lleva a Ecuador, luego se lleva a Colombia, ahí se transforma aún más esta mercadería que luego se lleva a Estados Unidos y a Europa. Y no solamente eso, recordábamos también que a inicios del año esta toma de este canal de televisión que nos mostraban las imágenes, parece increíble, pero ya pasó casi un año de esto, claro. en realidad. Y además un candidato, ¿recuerdas? También un alcalde asesinado y un candidato también acribillado en plena campaña electoral. O sea, estamos viendo de una situación muy violenta donde ni siquiera las autoridades son respetadas, ¿no? Ahora, ¿cuánto se ha podido controlar esto o cada vez esto es peor? Cada vez es muy difícil, Alicia, porque, por ejemplo, en realidad el asesinato de Fernando Villavicencio, ya con las armas, ¿te acuerdas las armas que tenían? Con las armas con las que han asesinado a este candidato a la presidencia, incluso con las armas de este canal de televisión, con el que tomaron las armas del canal de televisión, habían salido del Perú. Y es que hay un tráfico de armas entre nuestro país y Ecuador y que también incluso termina en Colombia. Y esta situación es muy complicada porque el gobierno de Daniel Noboa está tratando de enfrentar la delincuencia. Han disminuido el número de asesinatos, ¿no? Pero han surgido otros nuevos, digamos, delitos, como por ejemplo las extorsiones y los secuestros. Por ejemplo, aún así, a pesar de que la gente diga que, a pesar de que el gobierno diga que las cifras han disminuido, por ejemplo, dicen que ha bajado un 18%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 6.900 más o menos a unos 5.500 muertos a comparación del año pasado. Bueno, la gente no lo percibe así, porque en la última semana mataron a 16 personas.
Wow. 4 en un lado, 4 en otro lado. Incluso había un niño de 9 años que también había sido asesinado. Entonces, las cifras que da el gobierno, en este caso, por ejemplo, al Ministerio del Interior sí le respaldan las cifras de que se está disminuyendo el número de muertos, pero la percepción de la gente es que cada vez están más inseguras. Por ejemplo, las imágenes que estamos viendo en estos momentos es del momento en el que extorsionadores, ¿no?, llegan y le piden cupo a la policía. Tremendo. Imagínate, o sea, le pedían cerca de $5.000 mensuales, obligando pues a la policía a que tenga que entrar en un sistema de corrupción para que pueda entregarle los $5.000 mensuales. Tremendo, ¿no es cierto? O sea, extorsionando a la policía, ¿dónde está la autoridad? Y también veíamos la imagen, José, de este jugador de fútbol que había sido pues secuestrado, ¿no? Y había sido torturado y es rescatado, para que vean ustedes que ni siquiera, ¿no?, personajes de la política o conocidos se salvan, al contrario, se convierten en blancos recurrentes. Y lo que preocupa además, José, y creo que también es parte de esta nota, es que estas bandas y esta modalidad de crimen pueda cruzar la frontera rápidamente, ¿no? Así es, y se expanda, ¿no? Porque ya lo hemos visto, en realidad, por ejemplo, los tiguerones, los lobos, que son las organizaciones criminales más fuertes. Una cosa muy importante es que el líder de los lobos está en la clandestinidad, está fuera de la prisión, no lo han podido capturar y se ha convertido incluso en una pieza de cambio y muy importante para, digamos, intercambiar favores, acciones con el gobierno de Daniel Noboa. Incluso los tiguerones y los lobos son una estructura criminal tan fuerte que las autoridades no la pueden enfrentar. ¿Por qué? Porque están metidos dentro del Poder Judicial, la Fiscalía, la política, el Congreso. Y desde la presidencia incluso no se sabe. Tienen poder, tienen fuerza y podrían también, con estos nuevos métodos que tienen mucho más sanguinarios a lo que nosotros vemos, podrían meterse entonces también en nuestro país. ¿Y qué generaría? Un enfrentamiento con las bandas que hay en Perú. Exactamente. ¿Y quién está en el centro? Todos nosotros, ¿no? Es más, ¿quién está en el medio? Exacto, en Piura, por ejemplo, o sea, el liderazgo de las organizaciones criminales se enfrentan entre los tiguerones, que tienen mucha fuerza allá, con el Tren de Aragua. Entonces son dos organizaciones criminales que están pugnándose el poder a punta de muertes. En la región. Exactamente, en la región. Y eso también lo estamos viendo en Colombia, que también tiene sus propias estructuras criminales, pero también lo estamos viendo en Chile, por ejemplo. Por eso los países, cerca de 16 países, han tomado acciones contra el crimen internacional, el crimen organizado a nivel internacional. Se tendría que hacer algo en bloque, ¿verdad, José? Porque si te das cuenta, todos tenemos este tipo de informaciones y todos estamos atravesando por este mismo problema social, ¿no? Chile, Colombia, Ecuador, que lo estamos viendo ahora, Perú, ni qué decir. Entonces, no hay ningún tipo de intención para enfrentar este problema ya como región macro desde todas las presidencias. Así es, a través de la Organización de Estados Americanos se ha tratado más o menos de hacer una especie de acuerdos entre... Exactamente, pero nada contundente, porque quienes finalmente toman los mejores acuerdos son los presidentes. Y hay presidentes que no se hablan. Imagínate, ¿cómo vas a hablar con Maduro? ¿Cómo vas a hablar entre el presidente de Argentina con el presidente de Chile? O sea, cuando hay diferencias ideológicas, este tipo de organizaciones criminales campea, se hace cada vez más grande y aprovechan nuestros problemas. Y se fortalecen, evidentemente, si es que desde los presidentes no se llevan bien, no hablan, no hay ningún tipo de mesa para poder pues enfrentar con una estrategia esta situación. Entonces, ¿qué hace la delincuencia? Aprovecha esos vacíos y agarra poder, que es lo que no queremos. Pero bueno,